No podemos permitir que haya armamento nuclear soviético en Cuba. Hay que eliminar esos misiles. Rusia son los buenos. A ver, estos días estuvimos viendo un conflicto, pueden ver todo allá arriba, desde un lado. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país pagarán las consecuencias. En este video vamos a ver algo que prácticamente no se ve en todo internet. Y es ver el conflicto desde el otro lado. Cuáles son sus supuestas causas y cuál es su historia. Mirate el video entero porque posta considero que es muy importante observar la realidad de los dos lados para tener una imagen general de realmente qué está pasando. Este video intenta mostrarte las dos historias. En ningún momento intenta validar ni estar a favor de ninguna muerte. Por favor, no me cancelen. Y en este video definitivamente vas a entender todo el conflicto. Posta. Lo primero que hay que saber es que todo este conflicto en realidad no empezó ahora. De hecho, vamos a ver más adelante que lo que está pasando ahora es algo que se esperó por mucho tiempo que podía pasar. En realidad, si vamos yendo para atrás, podemos remontarnos hasta incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, vayamos apenas un poco. Vamos a entender que del lado de Rusia hay dos razones por las que está haciendo esto. Luego del segundo conflicto bélico mundial, Europa estaba separada en dos partes. La OTAN, liderada por Estados Unidos, contra la Unión Soviética, y el Pacto de Varsovia, aislado de la Unión Soviética. Actúa Rusia. En 1990, Estados Unidos y Rusia intentan generar una conversación en buen plan y quedan de que Estados Unidos va a dejar de expandirse con la OTAN hacia Rusia. Y no se dejó nada por escrito. 9 años más tarde se han unido 3 países más a la OTAN. Y Estados Unidos dijo, ok, si nos chupamos más países, pero no vamos a poner ejército en lugares que antes eran de ustedes. E igual los pusieron. 5 años después, otros 10 países ya habían sido unidos a la OTAN. Cuando un país es unido a la OTAN, Estados Unidos suele desplegar armamento y misiles en ese país. Y Ucrania empezó a quererse unir a la OTAN. Y Rusia no quiere tener misiles ni ejército estadounidense en su frontera con Ucrania. Y Rusia le mandó una propuesta a Estados Unidos diciendo, che, flaco, ¿te acordás que habías dicho que no ibas a venir más para acá? Bueno, Ucrania no se une a la OTAN. A lo que Estados Unidos dijo, sí, es verdad, nosotros dijimos eso, pero en definitiva cada país hace lo que quiere. Y si Ucrania quiere unirse a la OTAN, yo soy quien para decirle que no. Y después, por supuesto, te voy a poner misiles en tu frontera. Hace poco una periodista le preguntó a Putin en una entrevista qué le gustaría decir a Occidente para que entiendan lo que está pasando. Y Putin dijo esto, por supuesto, lo estoy evitando para que no se coman el show entero. What is it do you think that the West does not understand? В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. Ну как этого можно не понимать? Сказали, не будем расширять. И расширяют. Вот 90-е годы Советский Союз все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали. Я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. Потом начали расширять НАТО на восток. Ну естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности. 1, 2, 3, 4, 5 волн расширения. Так что в чем нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. ¿Qué haría Estados Unidos si tuviera misiles rusos en su frontera? En realidad sabemos exactamente qué haría. Como dato de color, como en cualquier conflicto de este tipo por ambas partes, hay muchísimas noticias falsas. Es muy importante manejar la prensa y el público. Hay terribles videos que son verdad. Por dar unos ejemplos, las imágenes de Volodymyr, el presidente de Ucrania, vestido como militar, en realidad son del año pasado. Y varios videos que inclusive de noticieros de la tele pusieron como reales de ahora en Ucrania, en realidad fueron sacados de juegos de PC. Eso no quita que haya mucho material súper sensible que sí sea muy real, pero es importante marcar la diferencia. Antes de seguir me topé con este meme que pensé que era un chiste falso o algún edit. Investigué y es real. Ucrania libera presos con experiencia militar para luchar contra los rusos. Es re suicide
Squad, totalmente. Y como dije, en realidad este conflicto no es algo nuevo, es algo que se lo tenía muy en claro desde hace años. Cada vez que la OTAN se extendía más, se hablaba de que se ponía tensa la relación con Rusia y para con Ucrania. Los países que están en rojo son los países de la OTAN y las medidas que van a tomar son 5 bases más. En los Bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, en Rumania y Polonia. Esas bases van a estar rodeando Rusia. Probablemente se agrave la tensión en Ucrania. Y otra cosa importante es que van a instaurar grupos de intervención rápida, que son unas tropas de unos 600 soldados que tienen la capacidad de en 48 horas armar una situación de guerra en cualquier lugar del mundo. Va a haber una reestructuración de esta organización del Tratado Atlántico Norte, pero no hacia la paz, sino hacia la militarización. Ese video es de 2014. El ex asesor de seguridad de Trump habló sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Through on something that he's been warning us about at least for the last 15 years, which is that he will not tolerate U.S. forces or their missiles on his borders, much as we would not tolerate Russian troops and missiles in Cuba. натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского. What's his aim? Well, I think 2007 at the Munich Security Conference, he said, we will not tolerate the expansion of NATO into a point where your NATO, your border, is touching Russia, specifically Ukraine and Georgia. We see these as essentially Trojan horses for NATO's military power and U.S. influence. I think we're at a real crisis now that no one has really figured out yet, and that is NATO itself and our position on the European continent. Antes de seguir con otra razón que explica más todo esto, estuvieron viendo que el mundo estuvo movilizando, tratando de ayudar a Ucrania en la situación que está pasando. ¿Se acuerdan que había dicho que es raro que toda la Unión Europea de repente se ponga súper emocional y a favor de Ucrania cuando no lo hace con otros países que siguen siempre estando en conflicto? Bueno, esto genera que salgan varias personas a decir, ok, ¿por qué de repente el mundo se escandaliza por esto? Cuando no lo hacen en conflictos que pasan todo el tiempo, incluso ahora mismo. Y puede que hayas visto algunos memes como estos. Ni siquiera tu indignación con Rusia es real. Ha habido decenas de intervenciones, invasiones y guerras con millones de muertes en los últimos años. Pero no te preocupaste hasta que te dijeron que lo hagas. Y se ve ahí Estados Unidos bombardeando muchos lados y nada, pero cuando Rusia bombardea Ucrania, ahí se vuelve conflictivo. Y acá tenemos otra imagen que dice, son blanquitos, guerra mundial. Y esta es más oscura, conflicto civil. Y tal vez quedarían en memes sin demasiado contexto, que no representan realmente lo que pasa en la sociedad. Hasta que ves videos como el siguiente. This is not a developing third world nation. This is Europe. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white. They're emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Menos mal que tuvo cuidado con las palabras. Cientos de miles de personas huyen hacia la frontera para salvar sus vidas. Todas estas personas de Ucrania huyen de lo mismo, pero ¿reciben todas el mismo trato? Ahmed huyó de Yarkov, que ha sufrido fuertes bombardeos. Este estudiante egipcio dice que tiene que esperar bajo temperaturas gélidas mientras a los ucranianos se les permite pasar. Solo nos dejan pasar después de que hayan cruzado cientos de ucranianos. Nosotros también somos seres humanos. De hecho, igual podemos sacar el hecho de que deberíamos preocuparnos por todos los conflictos, no solo de uno, porque también hay giles que usan esta información para validar las muertes que están pasando ahora. En videos pasados había mencionado que Rusia decía que no estaba comenzando un conflicto, sino que lo estaba terminando. Rusia no inició las hostilidades, Rusia las está terminando. Las acciones militares del régimen de Kiev y la aniquilación sistemática de los habitantes de Donbass duraron 8 años. Durante esta guerra murieron más de 14.000 personas, cientos de niños. Era necesario poner fin a las interminables amenazas del régimen de Kiev contra Rusia, y Rusia lo hará. ¿Y por qué es que decía eso? Bueno, Ucrania se separó de Rusia en 1991. Por esto Putin dice que Ucrania y Rusia son un solo pueblo. El tema es que el 30% de la actual Ucrania en realidad tiene cultura rusa, inclusive en el idioma, que hablan ruso, y el otro 70% tienen cultura ucraniana y hablan ucraniano. Y en 2012 Ucrania se iba a unir a la Unión Europea, pero Putin ofreció un aporte económico para que esto no pasara. Esto comenzó muchas protestas en Ucrania en contra del político que hacía esto, y también en contra de Putin, en contra de Rusia. Protestas muy intensas en un país donde la mayoría de población civil tiene preparación militar. Y dentro de los varios grupos que protestaban, también estaba un grupo fascista de extrema derecha.
derecha, con todas sus banderas y sus símbolos, que incluso organizaban sectores militarizados de la organización. Finalmente el político se fue y los opositores tomaron el país. Hubo elecciones y todo bien. Rusia decidió tomar esto como un golpe de estado fascista. Y como Rusia declaró a Ucrania fascista, muchos ucranianos hacían memes irónicos sobre el fascismo como si fueran fascistas, para joder a Rusia. Pero esto irónicamente fue haciendo que el fascismo de Ucrania vaya tomando cada vez más fuerza, como así también el conflicto entre ambos países. Varios grupos ucranianos comenzaban a luchar contra rusos dentro de Ucrania, como si de esta forma defendieran su patria. Ucrania en realidad estaba en contra de estos avances fascistas. Quiso encarcelar a los líderes del movimiento, pero fue demasiado tarde. Dentro de todo este conflicto en Crimea, uno de los lugares más prorrusos de Ucrania, aparecieron militares aparentemente rusos, pusieron banderas rusas en sus principales lugares, se declararon independientes, querían que sean anexados por Rusia. Hubo una votación y como la mayoría era prorruso, ganó el sí. Después pasó algo similar en Donetsk, donde también había mucha población prorrusa. Se armaron militarmente y quisieron independizarse, pero Ucrania logró más eficazmente combatir este conflicto. Y estos prorrusos no solamente se encontraron en conflicto únicamente con las fuerzas ucranianas, sino también con grupos de civiles armados de Ucrania, entre ellos radicales fascistas de extrema derecha ucraniana. Hubieron muchos ataques desde Kiev, la capital de Ucrania, contra Donbass. Este conflicto viene durando 8 años, en los cuales aparentemente murieron más de 10.000 personas. 8 años dura ya el conflicto en el Donbass y el sufrimiento de la población civil no cesa. Rusia participaba en este conflicto apoyando económicamente, con logística y material militar, a los prorrusos, entendiéndolos como parte de su país. De hecho, alto plot twist que uno de los antiaéreos que Rusia le habría dado a los prorrusos en Ucrania habría mandado esa alta cagada. ¿Te acuerdas por 2014 que un avión de pasajeros de repente desapareció? Un Boeing 777 de Malaysia Airlines. Fue un alto plot twist crossover. Se cree que podrían haber sido los prorrusos en Ucrania con armamento ruso, equivocándose y atacando un avión de pasajeros. Y sumado al interés que Ucrania tenía con ser parte de la OTAN, quería que ejército y misiles estadounidenses se pongan en Ucrania. Tampoco a Rusia le cantaba la idea de que se vaya generando un movimiento fascista al lado de su casa. Y ahora Rusia se metió a Ucrania, según ellos, para intervenir en este conflicto y desnazificar Ucrania. Y en las primeras negociaciones entre Rusia y Ucrania, uno de los pedidos de Rusia fue que Ucrania no se meta a la OTAN. Volvamos un poco para atrás. ¿Podemos responder esa pregunta? En los comentarios. ¿Qué haría Estados Unidos si Rusia pusiera misiles en su frontera con México? Bueno, en realidad podemos saber exactamente qué pasaría. Veamos un poco de historia. Si permitimos que entren misiles nucleares en un país satélite soviético de nuestro hemisferio, las consecuencias diplomáticas podrían ser atroces, impensables. Los rusos intentan demostrar que pueden hacer lo que quieran y que no podemos impedírselo. No podemos permitir que haya armamento nuclear soviético en Cuba. Hay que eliminar esos misiles. Es raro, ¿no? Porque son las mismas conversaciones, pero al revés. Antes de seguir, no te vayas de este video sin dejar un grosso comentario de tu opinión sobre todo esto, ahora que entendés mucho más qué está pasando y por qué. Es que esto en realidad ya pasó y se estuvo a punto de una tercera guerra mundial con extrema tensión nuclear. Todo el país en vilo, todo el mundo expectante, conflictos internos, debate, diplomacia o guerra. En 1958, 70 años atrás, la historia se repetía. Estados Unidos desplegaba misiles nucleares en Turquía e Italia, países miembros de la OTAN. Cada uno de estos misiles eran 100 veces más poderosos que los usados en Hiroshima y Nagasaki, esto apuntando contra las ciudades soviéticas. Se había dicho que esto iba a hacer que Rusia haga lo mismo, y así fue. Rusia de a poco camufladamente fue mandando barcos con un montón de militares disfrazados de civiles en estado de vacaciones. Fueron armando y poniendo misiles nucleares en Cuba, apuntando a Estados Unidos. La Unión Soviética ha intensificado su arsenal de armamento convencional en Cuba. El SS-4 puede lanzar un arma nuclear. Hemos identificado 32 misiles. Nuestras ciudades están al alcance de esas armas. En caso de ataque solo tendríamos 5 minutos para reaccionar. Matarían a 80 millones y destruirían nuestras bases de bombarderos, socavando nuestra posibilidad de represalia. Supongamos por un momento que Khrushchev no se ha vuelto loco y que no tiene intención de provocar una tercera guerra mundial. ¿Cuál sería la situación? Si permitimos que entren misiles nucleares en un país soviético de nuestro hemisferio, las consecuencias diplomáticas podrían ser impensables. Los rusos intentan demostrar que pueden hacer lo que quieran y que no podemos impedírselo. Y eso daría alas a los soviéticos para apretarnos aún más. Debemos eliminar los misiles sea como sea. Solo la combinación de presión internacional y acción por nuestra parte hasta que cedan o atacar. No podemos permitir que haya armamento nuclear soviético en Cuba. Hay que eliminar esos misiles. Estados Unidos tenía un plan para sacar a Fidel Castro del poder en Cuba, pero cuando finalmente se enteraron que Rusia ha puesto misiles en Cuba, tuvieron que parar. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
requiring a full retaliatory response on the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. Es graciosísimo que son dos veces el mismo discurso, uno de Putin y otro de Kennedy, uno de Rusia y otro de Estados Unidos. Estados Unidos entonces declaró cuarentena naval para que no sigan llegando misiles y ejércitos. Y ahí fueron 13 días de tensión, negociaciones entre Washington y Moscú. Luego de muchas negociaciones, tensiones, desacuerdos, que Estados Unidos mandara un avión espía y que Rusia en Cuba lo bajara, las tensiones estaban más altas que nunca frente a la posibilidad inminente de una tercera guerra mundial. Él hizo una oferta. Ignoremos la segunda y aceptemos los términos de la primera. ¿Y los soviéticos van a permitir que lo hagamos? Puede que lo hagan, si creen que vamos a atacarles hasta las últimas consecuencias. Pero estamos acá, así que algo debe haber pasado. Tendríamos que forzarles a aceptar. Dándoles algo, les diremos que retiraremos los misiles de Turquía y que lo haremos dentro de 6 meses para que nadie pueda relacionar. Si lo hacen público, lo desmentiremos. Finalmente llegaron a un acuerdo. Rusia se llevaba sus misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera Cuba y también que retirara sus misiles apuntando a Rusia que estaban en Turquía. O sea que en base a esto, lo que tal vez debería hacer Rusia es poner misiles en Venezuela apuntando a Estados Unidos, que hagan negociaciones para que los saque, a cambio de que Estados Unidos se comprometa que Ucrania, esta vez firmado por supuesto, no se meta en la OTAN. Este video está dedicado a Rusia. Si vos querés saber la historia del otro lado, que es la que vengo contando últimamente, ahí tenés toda la lista de reproducción explicando qué fue y está pasando. Sin embargo, es innegable que con este video queda infinitamente más claro qué cosas están en juego. No es que simplemente Rusia se levantó con ganas de invadir al vecino, y tampoco es que Estados Unidos no tenga nada que ver. La realidad es que todos tienen las manos llenas de sangre. Y aunque hace décadas que es sabido que si a Rusia se la seguía presionando con poner ejércitos y militares en su frontera, iba a reaccionar, eso tampoco significa que las miles de bajas de civiles que está recibiendo Ucrania sea lo justo. Lamentablemente no hay buenos ni malos. Bueno, sí, toda persona que obliga a otra a arriesgar su vida no puede ser más que una mierda. Y esperemos que el conflicto termine lo más rápido posible, de la forma que sea, con la menor cantidad de bajas y sufrimiento. Acá todo Lore con todos sus crossovers de todo lo de este conflicto.